ayer salieron con todo a frenar el dólar y a bajarlo en un dilema que tiene el equipo económico y en particular Caputo, que es mientras no se restablezca la confianza en el peso, es decir, mientras vos sigas con un nivel de incertidumbre grande y nadie sabe dónde está la demanda de dinero, es decir, la confianza que pueda haber en el peso en el escenario preelectoral, bueno, el gobierno dijo hasta acá llegó el dólar y ahora vamos a contar, reforzó el apretón monetario para mantener elevada la tasa de interés que a su vez viene apretando a la economía real, ¿no? La idea esta de, bueno, le van a dar un poquito más de aire al tipo de cambio, pero con una tasa de interés real más baja para, de alguna manera, darle algún impulsito a la economía que está sintiendo la desaceleración del crédito y la suba de la morosidad. Bueno, nada de eso. La prioridad sigue siendo la desinflación y el apretón monetario, es decir, tratar de controlar las cosas porque a partir de la semana que viene se juega otro partido. El gobierno sale con distintos instrumentos de la política monetaria y el dólar futuro, de alguna manera, a marcar el sendero de donde quiere que vaya el dólar, ¿no? De donde esté la flotación. Pero para que se entienda en la economía real, ¿no? Es una economía que está con un dólar flotante y con tasas de interés que con un precio de los pesos, un precio del dinero muy elevado respecto a la convergencia de la desinflación del resto de los precios de la economía. Entonces, ¿por qué decimos, che, las tasas, ojo que las tasas reales habían quedado muy, muy elevadas y porque la desinflación iba para abajo y la tasa de interés se mantenía en el mismo nivel? Entonces, la tasa real, descontada la inflación, bueno, en algunos casos, vamos a ver dónde se ubica la licitación del Tesoro, pero si vos a un año estás con una inflación proyectada de, no sé, 18% a un año, de acá a un año, vamos a ver, por ahí ese es el dato. El gobierno no está pensando en que el dato de inflación es 1,6, está pensando en menos inflación hacia adelante, ¿no? En las proyecciones. Pero bueno, si es 18%, la inflación a un año y la tasa te queda en el 30%, bueno, estás con una tasa real positiva importante. Pero además, bueno, empiezan todos a explicar, bueno, lo que pasa es que los bancos ofrecen una tasa por los depósitos o reciben, si pagan una tasa por los depósitos, colocan parte en letras del Tesoro, cobran una tasa y después fijan una tasa mucho más alta, la tasa activa de los préstamos, y además mucho más alta, pues no hay competencia, la eficiencia tiene que ir a los bancos, lo que fuera. Pero bueno, estamos contando que esta economía, para alguien que saca un préstamo personal o una tarjeta de crédito o empresas importantes que tienen tasa real positiva, de 20, 25%, 25 puntos, tasa real positiva. Entonces, eso es lógico que en ese contexto, en algún momento, y se desacelera el crédito, como está pasando, pero además aumenta la morosidad. Porque si estás en una economía donde depende de cada sector, ¿no? A unos van mejor que a otros, pero estás en una economía donde, bueno, la tasa te está marcando algo. Es decir, lo ideal sería que vos pudieras flotar con el tipo de cambio y que la tasa convergiera con la desinflación. Es decir, mientras la nominalidad de la economía va toda para abajo y hay una tasa real positiva que es el premio por quedarse en pesos, pero una tasa real positiva que no es de 20 puntos o 25. Y eso ocurre, y eso tiene un efecto obviamente sobre la economía real, porque lo conté 80 veces, digamos, hay sectores que compiten con importación, están reduciendo margen, si tienen que cubrir, digamos, el capital de trabajo con crédito y demás, bueno, es un costo que justamente no ajusta en toda la empresa, ese costo al contrario es carísimo. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que está marcando? Y bueno, alguien va a decir, y es el riesgo país. Mientras vos no bajes la incertidumbre y no baje la prima de riesgo país, soberana y demás, todo el costo del crédito que paga esta economía, y bueno, es el premio de que
no se vayan todos al dólar. Y bueno, y en última instancia es la confianza, porque la demanda de dinero es la confianza. Uno puede controlar la oferta monetaria. Eso es lo que puede regular el Banco Central, pero la demanda del otro lado, y bueno, y depende de la confianza. Y me parece que entramos en un periodo en el cual el gobierno se jugó a una estrategia que es entrar en este periodo preelectoral sin reservas propias en el Banco Central, habiendo pasado la temporada alta de oferta de dólares. Y eso se hizo básicamente porque se quería priorizar la desinflación, es decir, desenganchar la dinámica inflacionaria del tipo de cambio. Si vos unificaste el tipo de cambio a mediados de abril y no querías convalidar que parte de eso se trasladara a precios, por eso el dólar subió, después bajó y por eso estuvimos durante 2 meses, que es la mayor oferta de dólares, 3.000 millones de dólares del agro en mayo, 3.700, casi 4.000 en junio, en las 2 semanas de julio, más todavía, 200 millones de dólares diarios de oferta, es decir, una gran oferta de dólares, y en ese contexto vos alineaste las expectativas interviniendo en el dólar futuro, diciendo, bueno, ahora hace rato que no lo dicen, pero por lo menos un mes entero diciendo el ministro de Economía y el presidente que el dólar se iba al piso de la banda, de 1.000 pesos o abajo de eso. Bueno, todo eso fue la estrategia de desinflación para tratar de desenganchar la unificación cambiaria de los precios. Bueno, y le dio frutos, porque de hecho la inflación en junio fue 1,6%, ya dijimos, los bienes 0,8%, alimentos 0,6%, bueno, dio frutos. Pero bueno, ahora entras en una parte del año donde cambia la estacionalidad, no está esa oferta de dólares y evidentemente no hay confianza, digamos, porque le querés dar un poquito de aire, soltás algunos pesos. ¿Cuál es el problema que sueltes algunos pesos? Si hubiese una demanda de pesos importante en una economía que crece. Pero apenas baja un poco la tasa, está bien, se había zafado, digamos, se cayó la semana pasada mucho, pero bajás un poquito la tasa y te tira el dólar. Digamos, se dolarizan todos. Entonces, todos saben que además la demanda de dólares o la caída en la demanda de pesos, que la estacionalidad también te juega en contra en el periodo preelectoral, por lo menos de acá a octubre, todos los años, aún en las mejores épocas, cuando no había, digamos, sobraban los dólares en el Banco Central, lo que fuera, siempre aumenta la dolarización preelectoral. Bueno, y a todo eso el gobierno le suma todo el ruido político, el tema de la confrontación como estrategia ganadora, cree el gobierno, frente a los gobernadores, aún los aliados, en el Congreso y demás. Entonces, bueno, el combo es delicado. Bueno, ¿cuál es el instrumento que tiene el equipo económico? Y se ha visto bueno, que tiene margen de acción mientras no se dude del ancla fiscal, bueno, el apretón monetario. Pero bueno, eso tiene un costo en términos de nivel de actividad. Entonces, bueno, el dólar ha flotado, evidentemente este dólar que es 18% más alto del que había en abril a principios de abril o a mediados de abril antes de unificar, es un dólar más acorde, más en línea con lo que quiere el Fondo Monetario. Mientras no se traslada a precios, estás en una situación mejor, pero evidentemente no hay mucha rienda para darle a la economía de acá a octubre, porque bueno, el gobierno sabe que si se desengancha, si el dólar flota siempre para arriba, bueno, eso puede generar no solamente traspaso a precios, sino dinámicas de mayor dolarización y una situación más complicada. Pero bueno, vuelvo al principio, el gobierno también se metió en esa, ¿no? Alguno dirá, bueno, cancherear con que no le interesaba la acumulación de reservas. Yo creo que fue una cuestión de pragmatismo el tema de la desinflación. Y después el tema del ruido político. Me parece que el gobierno está jugadísimo a
a lo que dijimos, enfrentar a todo, es decir, la confrontación como estrategia, acto electoral primordial, que es enfrentarse a todos, a los adversarios políticos o enemigos, como lo llama el gobierno, y a los propios aliados, con los cuales estás viendo no solamente si cerrás listas en las provincias, sino si van con tu sello, con el de La Libertad Avanza, y decís que son todos la misma la casta y demás, y los enfrentaste, hiciste un despelote en el Congreso y lo mandaste, qué sé yo, al comunicador favorito del oficialismo a decir que se venían tiempos muy oscuros y difíciles y el riesgo país a 1.200, qué sé yo. Son estrategias. Bueno, ahora es una estrategia. El gobierno está muy confiado de que tiene los instrumentos para manejar la dinámica cambiaria. Creo que en este esquema hay instrumentos para manejar efectivamente la dinámica cambiaria dentro de las bandas, pero bueno, la economía real sufre, digamos, y no es que la economía real está boyante, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el panorama.